Muy buenas, en este video vamos a abarcar la unión de objetos y animación de movimiento, rotación y deformación. Esto como una previo antes de entrar a iluminación y cámara y por consiguiente las animaciones en general. Ok, entonces, como una muestra vamos a tener este bracito robótico. Es bastante rústico, tiene algunas hidráulicas que tal vez no están aplicadas correctamente, pero nos va a servir para lo que queremos hacer. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar una forma más a fondo de la emparentación. En cuanto a la emparentación, se usa más para animaciones que necesitan o que consisten de muchas partes y que sí va a servir, por ejemplo, para brazos robóticos industriales o incluso otro tipo de maquinaria que funciona de manera similar. Como hemos visto en algún video, no es conveniente unir las partes. Si yo uno esta parte, control J, entonces si roto esto en el eje Z, todo va a rotar, lo cual no queremos que pase. En este caso queremos que nuestro vasito tenga una base sólida, pero que pueda ser capaz de girar. Entonces hay una diferencia entre juntar objetos, porque eso los hace únicos, o sea, los hace un objeto solo. Y esto es más recomendable, digamos, para cuando vas a hacer objetos que sí necesitan estar juntos, pero consisten de varias partes. Por ejemplo, una, un balcón o una railing de escaleras consiste de varios cilindros, pero está soldado junto, entonces tiene que estar junto. Entonces ahí sí tiene sentido de que sea un objeto y puedes usar control J para unirlos. En este caso, ya que es para la animación, vamos a hacer un tipo de emparentación en vez de unión. ¿Ok? Entonces luego vamos a pasar a la animación. Ya. Entonces aquí estamos. Ya sabemos que primero tenemos que hacer a la pieza subordinada y a la pieza padre, por así decirlo. Entonces esta va a ser la pieza subordinada y va a depender de esto. Entonces ahí estamos. Primero seleccionamos la subordinada, luego Shift para seleccionar otro objeto y seleccionamos la pieza padre. Control P y objeto. Lo mismo con esto. Control P y objeto. Tiene que ir de arriba hacia abajo, porque digamos si roto esto con eje Z, esto también tiene que rotar. Entonces eso. Después estas cositas, esto sí lo voy a unir al brazo porque tiene sentido que estén unidas. Entonces vamos a usar control J para hacerlo más fácil. O simplemente también emparentar. Algunos comandos van a tener conflicto unos con otros, en especial si usa modificador. En este caso usa modificador espejo y han visto que una pieza ha desaparecido cuando lo hemos unido. Entonces vamos a control P, objeto. Y listo. Después esto vamos a usar con esto. Control P, objeto. Y luego vamos a usar la pieza unidora. Esto lo podemos unir, ya saben, podemos poner un bolt. O sea, esto podemos hacerlo más grande. O estas caras lo podemos unir más. Entonces simplemente ahí. Y extruimos, cambiamos la normal. Entonces es todo. Podemos usar también un tornillo, insertarlo aquí y usar booleana para que se puedan unir. Entonces podemos simplemente usar una cara. Activamos el imán a los vértices, pero también al mover activamos en el eje X, cosa que no entre en conflicto. Y hacemos lo mismo con la otra cara. G, pero hacemos X para que no entre la deformación, es decir, para que solo se haga de forma vertical y así no haya mucho desorden. Después simplemente A, Shift A. Si tienen activado, ya saben, Archimesh o Bolt, simplemente hacen un Bolt.
y lo escalan. En este caso creo que este tornillo estaría bien. Ya saben, esto es solo para demostración, entonces no necesitamos mucho. Entonces 90 grados, pam. Vamos a escalar. Y luego lo podemos alargar. GZ, G, Y. Y GZ otra vez. Por G, Y. No, GZ. Ya listo. Entonces es más o menos así. También lo pueden simplemente rotar esto. RX para así hacerlo más acertado. En fin. Luego booleano para cortarlo y pueden hacerlo de manera más acertada. Esto también lo pueden subir arriba para que entre mejor. O como quieran, esto es pura libertad de ustedes. Vamos a eliminar esto para evitar cositas. Entonces, con los booleanos simplemente lo pueden usar para que así el robot pueda ser funcional cuando sea impreso en 3D. Toma un tiempo, pero sí es funcional. Ya, entonces estábamos emparentando lo demás. Vamos a emparentar este con este. Control P, objeto. Luego vamos a emparentar estas cositas a este. Control P, objeto. Luego esta unión igual. Control P, objeto. Tienen que tener cierto orden. Y esto, control P, objeto. Y ya, entonces G, esto ya está emparentado. Ya que esto ya estaba emparentado previamente, entonces puede que haya errores, especialmente ya que ha placado hidráulica. Pero, bueno, está bien. De hecho, vamos a eliminar la hidráulica. Esto simplemente lo único que hace es, digamos, voy a rotar en el eje X y eso hace que haya este tipo de movimiento con los cilindros. Son como limitadores y hace que tu brazo robótico se vea mucho más complejo y más avanzado. ¿Cómo se aplica esto? Esto se aplica con restricciones. Están dos filas antes de material. Y simplemente, en este caso, este es el cilindro. Está dependiente de este cilindro. Entonces, este es su límite. Ese cilindro solo se va a mover con el otro cilindro y se van a complementar entre ellos. Y eso es simplemente, es uso de restricciones. Simplemente usas esto. Y hay varias restricciones. Por ejemplo, aquí hay relacionados con cámara, que es rastreo de movimiento, que hace la grabación de objetos tipo comercial mucho más fácil. En especial si es algo grande como una infraestructura, entonces puedes simplemente poner una curva y rastrear, seguir el rastro de hacer que la cámara siga el rastro de esa curva para tener ya, no tener que mover la cámara a cada rato. En este caso yo he usado tracto, que es simplemente apuntar. O sea, no es, es simplemente apuntar, tracto. Es decir, que donde sea que este cilindro vaya, el otro le va a apuntar a ello. No tanto seguir, porque ven que sí rota con el cilindro, pero no se mantiene, es decir, no se mueve de su locación, solo rota con él y lo intenta apuntar hacia él. Entonces por eso viene el nombre. Pero en todo caso, en cuanto al movimiento, digamos, si agarro esto, todo el bracito se mueve. Si roto esto en X, digo en Y, todo el bracito también se mueve. Si roto en X, digo en Z, todo el brazo se va a mover. Puede ser girar el brazo, luego
Esto hace que agachemos el brazo para hacerlo. Entonces puedo simplemente hacer rotación en el eje X, inclinar el brazo, luego rotación en eje X, inclinarlo más, y también luego rotación en eje Y y hacerlo más ahí. Ahora, porque los ejes están mal, obviamente es más complejito. Entonces vamos a volver a rotarlo a su posición original, que es R, X, digo Z 90 grados. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a empezar con animaciones? Van a la parte superior baja y aquí vemos un botón de play, un botón de grabar, reproducción, marcador. Estas son las herramientas de video. Bueno, no tanto de video, sino de animación. Entonces vamos a subirlo. Otra vez vamos con la línea que divide la pantalla de modelado con la pantalla de animación. Mantenemos clic izquierdo y lo subimos y aquí está nuestra animación. Entonces, como ven, yo ya tenía alguna que otra animación hecha. ¿Y cómo se hace esto? Básicamente, aquí vamos a hacer un circulito. Digo, control Z, vamos a hacer una esferita. Ya. Entonces vamos a simular que esto es una pelotita. Las animaciones vienen con un objeto. Es decir, este objeto solo tiene una animación en el frame 40, que es rotación. Este solo tiene este tiene 3 sets de animaciones, que es subir el brazo, mantener el brazo y irse más hacia atrás con el brazo. Entonces son 4 animaciones. En cambio, este objeto tiene la función de rotar y se mueve ya que está emparentado con el segundo rectángulo que es parte del brazo. Y por último, las tenazas, por así decirlo, que tienen una animación que obviamente van animadas junto con el brazo, ya que están emparentados, pero también tienen esa opción de abrir y cerrar y también de girar. Entonces, estas son animaciones de locación, rotación, pero no de formación. Entonces, para ver esto, vamos a ir a otro ejemplo donde vamos a hacer. Entonces, primero vamos a ver cómo se anima. Este objeto no tiene ninguna animación, así que lo vamos a hacer rápido. Vamos a hacer Y. Y si tenemos esto activado y arriba, entonces si hacemos la tecla I latina, va a haber insertar clave con menú. Si decimos posición, vamos a hacer que este objeto empiece una animación de posición. Entonces vamos a ponerle G, Z, menos 1 metro. 10 metros. GZ menos 5 metros. Entonces ya está más abajo. Y voy a mover mi frame hasta estos frames que son las imágenes que va a ver por segundo. Vamos a moverlo al 10. Y aún con mi objeto seleccionado, vamos a moverlo G menos 5. Ahora presionamos y otra vez. Y posición. Entonces ahora si movemos esto, vemos que la pelota que hemos hecho se mueve de posición. Ahora, ya que aquí I termina en una animación, no es necesario volver a presionar I para empezar otra. Entonces podemos ir directamente aquí. Entonces vamos a hacer... Si fuera locación, entonces podemos ir directamente aquí. Vamos al frame 20. G, Z, esta vez positivo 5. Y ponemos I otra vez, posición. Y esto da la inducción de rebote, mientras que el brazo está moviéndose, entonces es simultáneo. Ya. Otro es poner I. Y vamos a poner posición y rotación. ¿Esto qué va a hacer?
Vamos a ir al frame 30. Vamos a moverlo G, Z, menos 5 otra vez. Entonces ya hemos hecho el cambio de posición. Pero también vamos a rotarlo en el eje Z 270 grados. Ya. Entonces presionamos así, posición y rotación. Y ahora, si ven cerca, van a ver que la pelota también va a girar, aunque no se ve muy bien. He hecho otro, entonces aquí se ve que además de moverse hacia abajo, también está rotando en general. Entonces ahí se hace la rotación de la pelota. Hacemos también otra en el frame 50. Y esta vez también, como cuando una pelota choca contra el piso, se deforma un poco. Entonces vamos a G, Z. Es mover el objeto otra vez hacia abajo. Estamos en el frame 40, vamos a ir a 50. Y vamos a poner G, menos Z, menos 5. Ya sabemos cómo es. Es mejor hacerlo con cantidades precisas para que vuelva exactamente al lugar y dé mejor impresión. Porque si lo mueves a mano, ya sabes, va a haber mucho margen de error. Y ahora que estamos aquí, vamos a rotarlo en 360 grados igual en general, para que ruede a todos lados. Y lo vamos a deformar. Pero una pelota se deforma en plan en el eje X, en el eje Z en general, pero también en el eje X y Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escalar el objeto en Alt Z. Entonces, esto va a ser que, digamos, en el eje Z se va a hacer así, pero ya que va a estar aplastado, entonces no tiene mucho sentido. En el X solo se va a hacer hacia el lado X y en el Y solo se va a hacer hacia el lado X. Entonces, al lado Y. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos simplemente... Entonces, digamos, si quiero que estén dos ejes, entonces vamos a hacer S, Shift Z, y ahora se está deformando en el eje X y en el eje Y, que es lo que queremos. Ahora vamos a Y, posición, rotación y escala. Okay. Ahora lo vamos a devolver a su forma original, que es... Vamos a ponerlo G5, digo GZ5. Vamos a hacer que rote 360, hacer que rote 360 grados en general. Y vamos a deshacer la deformación. Lo he hecho a mano, así que va a ser un poco ojímetro, pero no hay problema. De hecho, debemos hacerlo en la parte 7. No, en la parte 3 está bien. Entonces, S, Shift Z. Voy a tratar de volverlo a su forma original, que era un circulito. Ahora sí, y posición, rotación y escala. Y también hay escala visual y propiedades personalizadas, pero en cuanto a procesos de manufactura, solo se van a necesitar estas simples cosas. Y me olvidé ponerle este, bueno, un ratito. Y rotación, escala, listo. Entonces ahí se deforma. Y ahí vuelve a su forma original. Entonces es como alteración de una pelota y al mismo tiempo el movimiento de un robot. Presionando espacio también se pone play a la animación. Y eso es todo. Gracias por ver. Asegúrense de suscribirse a nuestro canal, Comunidad Ingeniería Industrial. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscripción aquí abajo. Podrás encontrar más contenido de Blender y mucho más. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Nos vemos en el próximo tutorial. Iluminación y cámara.